En una escalada sin precedentes del conflicto en el este de Europa, la guerra entre Ucrania y Rusia ha alcanzado un punto de inflexión estratégico este 8 de mayo de 2026. Mientras el mundo observa la proximidad de las celebraciones del Día de la Victoria en Moscú, la realidad en el terreno muestra una Rusia a la defensiva, enfrentando ataques sistemáticos contra su infraestructura crítica a más de 1.500 kilómetros de la frontera. Refinerías de petróleo en Perm y Yaroslavl, así como instalaciones clave en Crimea, se encuentran bajo fuego tras una oleada masiva de drones ucranianos. Esta ofensiva de largo alcance ha provocado que el Kremlin, en una decisión histórica, cancele el despliegue de equipo militar pesado en su tradicional desfile del 9 de mayo, citando preocupaciones de seguridad ante posibles ataques aéreos en el corazón de la Plaza Roja. El contexto diplomático es igualmente tenso. Rusia ha emitido advertencias a las embajadas extranjeras en Kiev para que evacúen la capital ante la amenaza de un ataque masivo con misiles. Sin embargo, estas acciones ocurren en un momento en que el apoyo internacional a Ucrania se ha consolidado mediante movimientos legislativos y financieros de gran envergadura. El Pentágono ha desbloqueado finalmente $400 millones en fondos militares que permanecían retenidos desde finales de 2025. Este desembolso, autorizado bajo la batuta del secretario de Defensa, Pete Hegseth, no es una simple ayuda humanitaria, sino una serie de contratos de producción de armamento de alta precisión diseñados específicamente para las necesidades actuales del campo de batalla. Paralelamente, Suecia se encuentra en las etapas finales de lo que se describe como el mayor acuerdo de exportación de armas de su historia, con la potencial transferencia de hasta 150 cazas Gripen al suelo ucraniano. Esta reactivación del flujo de suministros occidentales se produce tras meses de incertidumbre política en Washington. El Congreso de los Estados Unidos, mediante la Ley de Autorización de Defensa Nacional para el año fiscal 2026, ha establecido salvaguardas legales que impiden a cualquier administración futura recortar unilateralmente el apoyo de inteligencia o reducir la presencia de tropas en Europa sin supervisión legislativa. Este blindaje estructural asegura que, a pesar de la retórica política volátil, la infraestructura de seguridad que sostiene a Ucrania permanezca operativa. La situación actual no refleja un estancamiento, sino una fase de agotamiento económico y logístico para la Federación Rusa. Mientras el presidente Donald Trump mantiene canales diplomáticos abiertos con Vladimir Putin, la política de Washington se mantiene en una doble vía: el diálogo condicional y el rearme constante de Kiev. Esta estrategia busca forzar a Moscú hacia una mesa de negociaciones bajo términos que no resulten en una capitulación ucraniana. Con el ejército de drones de Ucrania operando con una eficacia tal que ha obligado a Rusia a movilizar cientos de nuevas unidades de defensa aérea solo para intentar contener los daños, mayo de 2026 se perfila como el mes en que el equilibrio de poder podría haber cambiado de manera definitiva. El núcleo de la actual dinámica militar reside en la ejecución de contratos bajo la Iniciativa de Asistencia de Seguridad de Ucrania, conocida como USAI. A diferencia de las transferencias directas de inventario, estos $400 millones recientemente desbloqueados se canalizan hacia fabricantes de defensa estadounidenses como Lockheed Martin, Raytheon y General Dynamics. El objetivo es la producción de sistemas de armas de alta prioridad, artillería de precisión y herramientas ofensivas adaptadas a las carencias críticas detectadas por el Pentágono. Este flujo financiero está protegido por un marco legal que obliga al Departamento de Defensa a notificar al Congreso en un plazo de 48 horas cualquier intento de pausar o degradar el apoyo de inteligencia, estableciendo un cortafuegos político contra cambios bruscos en la política exterior. En el plano operativo, las últimas 24 horas han sido testigo de una campaña de destrucción industrial sistemática. El Servicio de Seguridad de Ucrania, a través de su unidad de élite Alfa, ha ejecutado ataques de precisión contra la refinería Lukoil Perneftyortsintes en Perm,
marcando la tercera incursión en apenas 2 semanas contra esta instalación. Simultáneamente, la refinería de Yaroslavl, situada a solo 282 kilómetros de Moscú, sufrió impactos directos que provocaron incendios en sus unidades de destilación de crudo. Estos objetivos no son simbólicos. Son nodos vitales que suministran combustible tanto al sector civil como a las fuerzas militares rusas en el frente. La magnitud del alcance, que supera la distancia entre Londres y Varsovia, subraya una vulnerabilidad crítica en la red de defensa aérea rusa, la cual no ha logrado interceptar drones de fabricación económica, pero tecnológicamente sofisticados. Los datos del Estado Mayor ucraniano y del Instituto para el Estudio de la Guerra, ISW, revelan una paradoja económica para el Kremlin. Aunque Rusia ha reportado ingresos adicionales por el aumento de los precios globales del petróleo, Moscú se ha visto obligado a destinar cerca de 350.000 millones de rublos en subsidios para mantener operativo el sector energético bajo el asedio constante. Esta presión financiera se suma a un desgaste humano masivo. En el sector de Pokrovsk, los enfrentamientos han sido especialmente brutales, con un registro de más de 200 contactos de combate en un solo día. Las estimaciones actuales elevan la cifra de bajas rusas a más de 1.100.000 efectivos desde el inicio de la invasión en 2022, con un promedio de 890 bajas diarias en la última jornada. Mientras la guerra de desgaste continúa en tierra, el dominio ucraniano en el espacio aéreo, mediante sistemas no tripulados, ha forzado a Rusia a un despliegue defensivo desesperado. El Ministerio de Defensa ruso ha tenido que movilizar 4 regimientos adicionales y 162 nuevas baterías de defensa aérea en un intento, hasta ahora fallido, de blindar sus terminales petroleras en el Mar Negro, como la de Tuapse, que ha sido incendiada en 4 ocasiones distintas en los últimos 15 días. Este panorama de destrucción sistemática de la infraestructura energética rusa ha generado pérdidas estimadas en $7.000 millones solo en lo que va de 2026, debilitando la cadena logística que sostiene a los 600.000 soldados rusos desplegados en territorio ucraniano ocupado. La reconfiguración estratégica del poder aéreo ucraniano ha dado un paso definitivo con la reciente visita del ministro de Defensa, Mikhailo Fedorov, a Estocolmo. Las negociaciones con el gobierno sueco y la empresa aeroespacial Saab han sentado las bases para la adquisición de 150 cazas JAS-39 Gripen. Este modelo de cuarta generación ha sido identificado por analistas militares como el sistema ideal para el escenario de guerra actual, debido a su capacidad para operar desde pistas de aterrizaje improvisadas y carreteras, una característica vital dada la destrucción de bases aéreas fijas por parte de misiles rusos. El financiamiento de esta operación a gran escala se ha visto facilitado por el paquete de préstamos de 90.000 millones de euros aprobado por el Parlamento Europeo para el bienio 2026-2027, superando los obstáculos diplomáticos previos impuestos por Hungría. A este despliegue de tecnología sueca se suma el acuerdo por 100 aviones Rafale de fabricación francesa, lo que proyecta una fuerza aérea ucraniana posguerra completamente modernizada bajo estándares occidentales. La implicación de estos contratos trasciende el conflicto inmediato. Representa una disuasión a largo plazo frente a futuras agresiones. Mientras tanto, en el frente de la información y la psicología de guerra, el contraste en Moscú es evidente. La ausencia de vehículos de combate en el desfile del Día de la Victoria simboliza una degradación de la imagen de superpotencia que el Kremlin ha cultivado durante décadas. La exigencia rusa de un alto el fuego temporal para proteger sus actos conmemorativos, bajo amenaza de ataques de represalia contra el centro de Kiev, ha sido interpretada por observadores internacionales como una señal de vulnerabilidad logística y miedo a las capacidades de ataque de precisión de Ucrania. En las zonas ocupadas, la situación humanitaria continúa degradándose, con informes de miles de civiles atrapados en localidades como Olesky, donde el acceso a la ayuda está bloqueado.
Pese a que Rusia ha lanzado casi 1 millar de ataques aéreos en las últimas 24 horas sobre ciudades como Kharkiv y Sumy, los datos del Instituto para el Estudio de la Guerra indican que el ejército ruso ha sufrido una pérdida neta de territorio de aproximadamente 46 millas cuadradas en el último mes. El costo humano acumulado para Moscú se estima ahora en 1 millón de bajas, entre muertos y heridos, para sostener ganancias territoriales comparables al tamaño de estado de Rhode Island. Finalmente, el surgimiento de la iniciativa Brave Sweden marca el inicio de una asociación tecnológica donde Ucrania aporta su experiencia en combate real y el uso del sistema digital Delta a cambio de la infraestructura de fabricación europea. Esta simbiosis entre la industria de defensa ucraniana, que ya cubre el 76% de sus necesidades básicas, y las potencias occidentales, indica que el soporte logístico al conflicto ha pasado de ser una serie de donaciones esporádicas a una estructura de producción integrada. La pregunta que se plantea en las cancillerías internacionales este mayo de 2026 ya no es si Ucrania puede resistir la invasión, sino cuánto tiempo puede la economía y el ejército de la Federación Rusa sostener el costo de una guerra que está consumiendo sus reservas estratégicas a un ritmo acelerado.